claves para avanzar hacia el propósito. ¡Wow! Vean nomás el tema de hoy que de verdad que con la ayuda de Marlon, yo me quedé sorprendido cuando en poco tiempo yo le dije, entendí, y además esto Dios me lo iluminó a través de lo que Andy Noé predicó el domingo aquí en Monte Alabanza, y todo lo que Dios, porque lo que él predicó tiene mucha conexión con lo que ha estado pasando estas últimas semanas. Y entonces en esa conexión que yo percibo espiritual, ahí mismo yo también entendí que el tema para este mes sigue siendo la continuidad de lo que Dios nos dijo el mes pasado, avanzando hacia nuestro propósito. ¿Cómo ven ese poderoso tema del mes, avanzando hacia nuestro propósito? Bueno, pues yo quiero y mi deseo, y yo creo que es porque es el deseo de Dios, es que Casa de Luz avance, siga avanzando, tenga un continuo, el avanzando, acuérdense, el que hunde algo continuo hacia nuestro propósito. Y qué poderoso va a ser ese tema de este mes. Y entonces, para ese tema de este mes, entonces yo tengo aquí ya mi hojita con claves para avanzar hacia el propósito, ¿no? Yo creo que hay ciertas claves, también yo he visto cómo Dios a ustedes los mueve para tener ciertas pautas, ciertas claves para avanzar. O sea, sé que estamos avanzando, sé que vamos a avanzar, sé que vamos a llegar a nuestro propósito, pero si algo nos sirve es tener instrucciones, claves, revelación sobre las cosas, qué cosas son las importantes. Y aquí tengo yo claves para avanzar hacia el propósito, de las cuales son cinco claves, y creo que no voy a hablar de ninguna en un sentido. Ay, Señor, porque ayúdame a mí, Señor, ayúdame a mí. 5 claves que tengo ahorita para avanzar hacia el propósito, y de repente todo se mueve y pienso, creo que no voy a dar este tema como tal, pero va a ser parte de la introducción. Por ejemplo, porque por ejemplo les voy a decir así, el punto número 1 es tener una motivación en nuestro corazón, que es pasión y disposición para avanzar, para hacer lo que vamos a hacer, para alcanzar ese propósito, para dar los pasos correspondientes. El punto número 1 es tener una motivación que es pasión y disciplina. O sea, ¿qué es lo que me va a mover? La pasión y la disciplina. Ese es el punto número 1. Pero clarito vi que tengo que dar un previo antes de dar estas claves. Así que ténganme paciencia con la ayuda del Señor. Porque algo que ha sido cada vez más común, ayúdame Espíritu Santo, algo que hoy en día empezamos ya a oír más recurrentemente, que hasta tal vez algunos podían sorprenderse, es que se ha encontrado a través de la historia cristiana, sobre todo la historia reciente, estoy hablando de los últimos 30, 40 años de historia cristiana, cada vez se ha encontrado más hombres y mujeres, escuche bien, con un gran amor a Dios, fíjese, un gran amor a las almas, además un evidente respaldo de Dios, pero hemos encontrado ya cada vez más casos en los últimos 30, 40 años, que también cada vez, a pesar de tener un gran amor por Dios, un gran amor por las almas y tener además un evidente respaldo de Dios, muchos fracasan. Y cada vez esto se oye más y más y más. Y tú puedes decir, pero si yo veía el respaldo de Dios, pero si yo sé y me constaba que ese siervo, esa pastora, ese ministro, quien sea, amaba a Dios y era evidente su amor por las almas. Entonces, ¿cómo es posible que a veces, escuche, con el respaldo de Dios, esto a mí hasta mueve mi tapete? Aún con el respaldo de Dios en las vidas, muchos cada vez vemos más y más en la historia que han fracasado en sus vidas y en sus ministerios. Porque obviamente un fracaso en la vida afecta el ministerio. Y un fracaso en el ministerio afecta en la vida. Y cada vez se ve más esto, que líderes,
y aún iglesias que tenían un boom, que estaban haciendo algo grande. Cada vez vemos cómo de repente algo interrumpe y viene un derrumbe, una caída, a veces espiritual, a veces moral. Y yo no voy a hablar de nombres, ¿eh? Así que yo no voy a hablar de nombres, pero usted a veces a través de las redes sociales, a través de ahora lo conectado que está el mundo cristiano, nos enteramos de lo que pasa hasta en otro continente, al otro lado del mundo. Y de repente nos llegaron las noticias del otro lado del mundo de wow, cómo va creciendo. Ministros, escuche bien, que hasta escribían libros y que habían impulsado y levantado y ministrado y hasta habían, ¿cómo podría decir? Restaurado matrimonios. De repente levantarse para decir que se desdicen de todo. Y yo no sé si usted me está captando todo lo que yo estoy diciendo. Y estoy hablando de aún gente que avanzó bastante, voy a decirlo así, que iba viento en popa hacia el éxito, hacia el propósito. Entonces, de repente dije, Señor, ayúdame porque, o sea, significa que aunque yo dé o tenga claras estas 5 claves, seguramente tal vez alguien más también las ha tenido y por eso empieza a ver resultados, por así llamarlo. Pero entonces, ¿qué es lo que a pesar de tener ciertas claves y ciertas situaciones a favor para darnos pautas de lograr el propósito de llegar, qué es lo que entonces pudiera contrarrestar todo? Y eso es de lo que te quiero hablar. Y tiene que ver con el estado de nuestro corazón. Yo quiero que hoy tú te imagines, yo quiero que hoy tú uses un poquito esa imaginación para captar que el plan que Dios tiene contigo es un plan glorioso, es un plan grande, que cada uno aquí nos podamos imaginar como tal vez al frente de una iglesia o al frente de algo muy importante para el reino. Y por eso es tan importante guardar el estado de nuestro corazón. Aún para nuestras familias. Hay ministerios que en la iglesia iban viento en popa, en la familia iban a pique. ¿Y qué pasó? Lo de la familia afectó el ministerio. Otros que al revés, tal vez en la familia todo iba re bien, pero en el ministerio todo se truncó, algo pasó por alguna decisión, por alguna situación donde no se guardó el corazón, donde algo pasó y eso terminó afectando ahora a la familia. ¿Por qué? Porque entonces la familia tal vez se queda sin nada, pierden situaciones, hay descrédito, tantas cosas que suceden. Y esto es de lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque si el estado de mi corazón está dañado, escuche bien, entonces mi pasión y mi disposición, mi pasión va a estar afectada, porque entonces voy a desenfocarme del donde verdaderamente tengo que poner la pasión. Mire, alguien apasionado está dispuesto a dar y a pagar el precio, pero alguien con el corazón dañado va a generar que esa fuerza, esa pasión para dar, estar dispuesto a cualquier precio, también un corazón dañado puede estar dispuesto a cualquier cosa que va a afectar su vida y ministerio. Y, y eso es lo que hoy necesitamos todos reflexionar. Lo vuelvo a repetir. Tal vez la persona más apasionada, pero enfocada en algo que tal vez lo va a llevar a avanzar, gloria al Señor, le puede generar un éxito, pero con un corazón afectado, dañado, algo que el enemigo ponga en nuestro corazón y ahora esa pasión la mal enfocamos y nos puede llevar a un desastre. Una de las personas más apasionadas que yo conozco, no es el único, pero una de las personas más apasionadas que conocemos de los clásicos personajes bíblicos es el rey David. Y él era apasionado desde antes de ser rey. Era tan apasionado por cuidar las ovejas, escuche bien, una pasión bien enfocada.
Era tan apasionado para cuidar las ovejas que estaba dispuesto a dar su vida por arrebatarle al oso, al león, al lobo, esa oveja. Estaba dispuesto a arriesgar su vida, su integridad, por salvar esa ovejita. Si está aquí conmigo, yo no sé si está de acuerdo que no hay, uno de los más apasionados es David. Tan apasionado que cuando, una pasión por Dios que cuando oye a alguien hablar mal de Dios, aunque fuera un gigante, y aunque tuviera el respaldo de un ejército muy grande, él estuvo dispuesto a decir quién es ese incircunciso. Y atreverse a hacer lo que hombres, él era un muchacho, hombres de guerra no se atrevieron a hacer. La pasión bien enfocada y conectada con Dios y con un corazón sano, claro que te va a impulsar al éxito y a avanzar al propósito. Fíjense nada más la pasión de David. Escuche, la pasión o sea, la pasión me refiero por la determinación de pagar cualquier precio por hacer aquello en lo que tú estás enfocado. Imagínense cómo era de apasionado David que un día el rey Saúl le pone una trampa, le pide hacer algo que sabe que va a poner en riesgo la vida de David y le dice que para casarse con su hija le tiene que traer la famosa dote de 100 prepucios de, de los filisteos. No sé si se acuerdan de esa parte. ¿Sabe qué hizo David? O sea, David era tan apasionado que no trajo 100, trajo 200. Así de trascendente es, o sea, lo que estamos dispuestos a hacer por el reino o por la victoria o por lo correcto. Pero ahora, escuche, de repente le dicen, tómatela con calma, David, no salgas tanto a la guerra, y se queda en su casa cuando era tiempo de guerra. ¿Y hacia dónde canalizó esa pasión? Hacia algo que el enemigo puso en su corazón. Usted sabe la historia con Betsabé. Y usted sabe que no solo fue a hacer suya una mujer que sabía que tenía marido, sino que después para encubrir su pecado, mandó matar al marido. No intentó matarlo, lo mandó matar y lo mató. O sea, imagínense hasta dónde, cuando un corazón ya está dañado con algo del enemigo, está dispuesto a hacer, así como estábamos dispuestos a hacer lo que sea por el reino, por ganar un alma o por lo que sea, ahora estamos dispuestos a lo que sea, tal vez por hacer algo indebido, por una venganza, porque alguien me la pague porque me la hizo. Está aquí conmigo, no sé si ya me estoy dando a entender de a qué me refiero, de que si no tratamos primero el asunto del estado de nuestro corazón, ¿de qué va a servir tener 100 claves de parte de Dios y el respaldo del cielo si al no cuidar nuestro corazón, eso puede terminar solamente llevarnos a solo va a terminar en llevarnos a una altura más mayor para después aventarnos solitos de casa? Qué importante es entonces el estado del corazón. Cuidarlo, por ejemplo, del orgullo. ¿El orgullo de qué? Pues precisamente de que como Dios te está respaldando, de como tú has captado las claves, o qué sé yo, y de repente, ¿qué dijo el rey Nabucodonosor? ¿Acaso no es esta la Babilonia que yo he edificado? Cuando fue Dios quien le dio el respaldo a un impío, pero Dios le dio el respaldo. ¿Y sabe qué pasó? En ese instante, el estado de su corazón lo hizo volverse una bestia y andar comiendo pasto y andar como mal. Yo no sé, yo creo que estoy hablando con gente que hasta sabe Biblia y sabe de lo que estoy hablando. Qué trascendente es tal vez el orgullo, darle una cabida tan chiquita al orgullo. Es que a mí ya me pone el pastor, cuando él no está, yo soy el segundo a bordo o yo soy su mano derecha. Qué peligroso sería que a mí un día el apóstol me dijera, da el mensaje de la ofrenda y yo ya me siento, se me subió el orgullo porque ya salí en la convención nacional dando una ofrenda. ¿De qué nos serviría, hijos? No cuidar el estado del corazón y que Dios nos vaya impulsando. Lo que menos quiere. Por eso Dios tuvo que tratar, hace rato yo di el ejemplo o el canto que venía también con la vida de José. Pero Dios tuvo que tratar con José para que él no guardara
resentimiento y rencor a sus hermanos. Porque imagínense qué hubiera pasado ahora que ya tenían el poder, cuando vio llegar a sus hermanos. No, si yo hubiera sido José y yo tuviera el resentimiento, ninguno se va. Y a todos primero los torturo y después veo qué sigue. Bueno, estoy hablando de que yo sé y me conozco como ser humano, cómo sería yo si yo tengo orgullo, resentimiento, amargura, decepción o cualquier semilla que el enemigo ponga en mi corazón y que yo no cuidé de no recibirla o de rechazarla o de arrancarla si de repente la veo en mí, es mejor arrancarla. ¿Saben qué hizo David cuando fue confrontado con la semilla que él dejó poner en su corazón? Pero al menos él tuvo la humildad de decir, he pecado contra el cielo, he pecado, o sea, y se arrepintió y reconoció. No pasó con Saúl y por eso fue desechado. 2 veces lo hizo Saúl, 2 veces se justificó. No es que el otro, es que el pueblo. O sea, yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si Adán hubiera reconocido, Señor, perdóname, es verdad, te desobedecí, pero no, la mujer que me diste, o sea, ¿y qué dijo la mujer? La serpiente, o sea, qué fácil es quererse justificar delante de Dios, echándole la culpa a otros, cuando la verdad fue que el estado de mi corazón fue el que me dañó. Hijos, yo no le estoy diciendo esto a nadie, por nadie en particular, pero por todos nosotros, incluyéndome a mí principalmente. ¿Qué sería de mi corazón? ¿O qué sería de Casa de Luz? ¿O qué sería de Monte de la Paz? Si de repente Dios nos llevara a cosas mayores, más grandes, que empezamos a ver el despuntar el propósito y mi corazón está dañado. Es más, yo le quiero decir a Andy Noé, porque estamos hablando en un nivel ministerial muy grande. Andy Noé dijo, nada más tú dime con la cabeza sí o dime no, pero sé sincero delante de Dios. Ahora que te tocó predicar en Monte de Alabanza, ¿a poco no había una atmósfera de oposición impresionante, que se sentía el peso, que se sentía, y yo no estuve, nada más de lo que percibí del video? Se sentía esa desconexión espiritual de la gente, se sentía que esa atmósfera espiritual, perdón que lo voy a decir así, no era como simplemente del diablo queriéndose oponer, sino de algo que venía de la gente. Una indiferencia, o sea, algo que ya dejaron que el enemigo sembrara en sus corazones, apatía, frialdad o mediocridad. O sea, no, o sea, no importa cuánto estaba orando Noé, cuánto estabas orando tú, cuánto la alabanza se supone que empujaba, porque no era algo del mundo espiritual, así como en el aire, era algo que venía como de la actitud de la gente. Y eso no es otra cosa más que un corazón que necesita captar que hay semillas que tal vez no están correctas. Y lo estoy diciendo de monte, que supone que somos los primogénitos de todo. Imagínate que con esa actitud Dios nos bendijera reproduciéndonos en 6 iglesias para empezar. Este año nos reproducimos en 6 iglesias. Yo digo, yo dentro de mí diría, ¿para qué reproducir lo malo? Es mejor sacar esas semillas y entonces permitir que Dios nos levante, nos multiplique y nos lleve alto. Porque con esas actitudes de arrogancia, a ver, muévanme, no aplaudo, no oro, y estoy como un y yo quiero que todos seamos honestos. Y aún tú hablando del tema, porque estabas casi como diciendo del tema, así como o sea, despierten arriba. Y no podemos negar que de repente ni en nuestro hogar se salva. A mí no me digan que aquí hay un hogar que se salve de que de repente, si no es uno, es otro, que de repente algo nos salta, que necesitamos de tal manera blindar nuestro corazón que yo tratar de no ser yo. Pero si es el otro, ahora no yo echarle leña o no decir, ahora eres tú, y siempre decían que, no. Ahora guardar mi corazón y decir, y puedo orar por el otro, y puedo inspirar al otro, y Señor, ayúdame a yo ser un instrumento de bendición para sacar al otro del enojo, del conflicto, del desánimo, de la apatía o de lo que sea. Porque si lo permitimos en uno si ya se permitió en uno en la iglesia y luego lo permitimos en uno,
en uno de nuestro hogar, pues por eso a veces cunde. Y puede ser, porque me voy a atrever a decir esto, y puede ser que hasta el pastor con el corazón dañado, pues como va diciendo, y le va diciendo a todo el mundo, o sea, no sé si han oído de esos pastores que cuando, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Que es una reunión y los que no vinieron, el pastor se la pasa hablando de lo mal de todos los que no vinieron. ¿A qué lo dice si lo que necesitaban oír son los que no vinieron? ¿Para qué se lo dice a los que sí vinieron? O pastores que agarran a su púlpito para tomar rencillas, hablar mal del otro pastor, hablar mal del otro, y normalmente siempre hablan mal de los que son mayores que el que tiene una iglesia más grande, tiene más seguidores en Facebook, o tiene más unción, o le hacen más caso, o todo el mundo lo conoce. O sea, siempre, o sea, hay pastores que generan eso en sus iglesias, pues, ¿cómo serán entonces sus congregantes? O sea, esto es lo que lo que dije con ese ejemplo es, esto no tiene que ver solo con ovejas, tiene que ver con pastores, líderes y cualquier persona que está en la iglesia o está en casa, que necesitamos saber, necesito guardar mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida o de él depende el éxito o de él depende que aquello que vamos a alcanzar termine siendo bendición. Fíjense nada más que dice, vamos a una escritura. Salmos 7, versículos 14 al 16. Salmos 7, versículos 14 al 16. Y voy a pedir a Rodrigo que me ayude a leerlo, aunque te voy a ir pausando en verso por verso, ¿sale? Pues van a ser 3 versos, 14, 15 y 16 del libro de Salmos, pero primero leemos el 14, luego leemos el 15 y luego leemos el 16, por favor. Bueno, el 14 dice así: He aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Wow, o sea, así como un cristiano puede decirle al Espíritu Santo, ven, reposa sobre mí, así como el ángel le dijo a María, ¿cómo voy a concebir al Hijo de Dios? El Espíritu Santo hará sombra sobre ti. O sea, le podemos decir al Espíritu Santo, hazme concebir visiones de Dios, hazme concebir sueños de Dios, ayúdame a alcanzar el propósito. Aquí está diciendo que hay un tipo de personas que permite que sea el diablo quien los preñe, que sea el diablo quien los embarace. O sea, y a mí no me digan que el diablo tuyo es más bueno que el mío, ni el mío es más bueno que el tuyo, ni el de nadie. O sea, el diablo quiere, sobre todo con todo hijo de Dios, el diablo le sembró la semilla en el corazón de Eva. Eva permitió que el diablo la embarazara de sus ideas. ¿Y qué pasó con el impío que concibió maldad? Pues terminó dando a luz engaño. O sea, se fijan cómo este verso está diciendo, o sea, todo de lo que nos dejamos embarazar espiritualmente va a dar a luz, sea bueno o sea malo. Y si no cuidamos el estado de nuestro corazón con captar y qué semillas el diablo siempre me está atacando. Yo no estoy diciendo ahorita que todo el mundo aquí anda bien lleno de semillas del diablo, pero estoy diciendo que el diablo siempre está aventando su semilla, hijos. No me digas que no. Yo he salido de tiempos de oración y de ayuno y a la media hora siento que el diablo me avienta sus semillas para ver si agarro una y ya me enojo, ya me indigno y ya le quiero cortar la cabeza a alguien. O ya me indigné, o ya me volví a frustrar, porque hay muchos tipos de cosas que hay que guardar el corazón. Una de ellas es frustración. Ay, tanto esfuerzo y no avanzamos. Esa frustración no es otra cosa que una semilla que el diablo nos quiere poner ahí. Y yo ahorita estoy captando, yo no puedo permitir que esa semilla se quede en mi corazón y todavía le voy a echar tierrita, le voy a echar agua, le voy a poner sol para que dé la plantita. No, no va a permitir, o sea, ya me cayó la semilla, yo no la voy a dejar ahí, porque voy a terminar dando a luz maldad, engaño, iniquidad. O sea, lo que va a salir no va a terminar siendo bueno.
Y como nuestro pastor nos decía siempre, cada, cada uno se reproduce según su especie. ¿Sí se acuerdan de esa frase que él tenía mucho, que viene de Génesis? Según su especie se va a multiplicar. Amados, yo quiero multiplicar pastores conforme al corazón de Dios. ¿Y qué necesito? Yo cuidar mi corazón. Yo estar diciendo, Señor, ayúdame a ser ese pastor que te agrade a ti. Porque así, cuando yo aconseje a alguien, cuando yo exhorte a alguien, lo voy a exhortar en el mismo sentido, que agrades a Dios, que seas como Dios, que no solamente lo piso para yo ser mejor, jamás en mi vida, pero no estoy diciendo que de repente el diablo me quiera poner semillas, sobre todo cuando de repente Dios hace cosas que honra al que es más pequeño que tú. ¿Usted qué cree, qué semillas creen que tenían los hijos de Isaí, que eran los hermanos de David? Cuando llega el profeta, y ahí vienen caminando así bien creídos, y cuando el profeta dice, no eres tú, ah, caramba, ¿cómo que no soy? Pues, ¿quién va a ser? Seguramente permitieron semillas de menosprecio. ¿Qué pasó cuando al final era David, que hasta lo tuvieron que mandar traer porque nadie lo consideró? ¿Cómo crees? Si antes ni lo tomaban en cuenta, ¿cómo crees que lo veían a partir de ahí? Porque a veces Dios puede levantar a quien Él quiere, así no nos parezca a nosotros, pero si algo a mí no me está pareciendo, ¿por qué no me va a parecer que Dios escogió al pastor Ricardo Arana para ser líder nacional? Si yo no estoy de acuerdo, algo ya permití en mi corazón. Hijos, ¿y cuántas iglesias hasta se atreven a comentarlo? ¿Y qué están haciendo? Ya hasta están concibiendo la maldad y el engaño y hasta están siendo instrumentos del diablo para ellos extender todavía más la semilla. No es posible. Y luego cuando viene el pastor, que era el pastor Alfredo, y ahora viene el pastor Ricky, digo, el pastor Raúl. O sea, hijos, ustedes no me digan que en una iglesia no pasa cuando Dios quita a un pastor y pone a otro. El diablo siempre viene a quererse. ¿Qué semillas le va a sembrar en la mente de la gente? Para empezar, la semilla de la comparación. Empieza a comparar. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo más seguro es que vas a encontrar las diferencias. Seguro, porque no hay una sola persona igual a otra. Y vas a empezar a comparar, ah, no, a este le falta, este no tiene, no, o sea, y obviamente en la comparación tú ya tienes una tendencia, o sea, cuando alguien compara, no compara para algo positivo, para algo de gloria a Dios porque hoy estamos mejor, no, siempre va a comparar para decir, como decía el pueblo de Israel, y Dios los exhortó por hacer eso. El pueblo de Israel decía, es que los tiempos de antes eran mejores, los líderes de antes eran mejores, como estábamos antes era mejor. Y de repente Dios dice, oye, así nunca vas a avanzar, porque hacia dónde está la mirada. O sea, si tu mirada no está en que lo mejor está por llegar, entonces tu mirada está en que lo mejor ya se quedó atrás. ¿Quién va a avanzar así? No importa que tengas los 5 claves del pastor Armando, o las 20 del apóstol, o las 100 del profeta T.B. Joshua. Si hay algo en mi corazón, voy a terminar dando a luz a algo que no era a lo que sí íbamos. Qué importante es. Otra cosa que hay que cuidar el corazón es del menosprecio, de esa afectación de tu estima. O sea, el primero que tiene que no decir palabras negativas de ti eres tú. Y si siempre tienes palabras negativas de ti, es que, bueno, pues yo no soy tan bueno para esto, pero bueno, ya me puso el pastor. Si tú estás haciendo eso, estás diciendo eso, es que es muy difícil. Lo que necesitas ver es, hay una semilla que hay que arrancarla, porque si no, esa va a germinar. Y entonces la semilla que el enemigo puso es, yo no sirvo, yo no puedo, yo no soy su... Una cosa es decir, ¿quién es suficiente para estas cosas sin la ayuda de Dios? Y otra cosa es decir, no, yo nunca sirvo, yo no puedo, yo no soy, yo no valgo. Es más, ni siquiera sé por qué Dios me puso, si yo soy el peor de todos. Bueno, para que Dios se lleve la gloria, pero ve y hace el trabajo. El diablo nos puede poner cualquier tipo de semilla, ¿eh? O te puede poner la semilla de tu autoridad no te valora, o tu esposo no te valora. Y cuántas semillas caen en corazones de esposas, de mujeres, o viceversa, y terminan haciendo algo fuera. ¿Qué fue? Dar a luz lo que concibieron con una semita chiquita. Tu esposa no te valora, ya no te cuida igual, tu marido ya está indiferente, o sea, tu hermano, entre hermanos, ¿no? Tu hermano, o sea, ¿cómo el diablo mete competitividad entre los hermanos para que están queriendo pelear entre ellos? Mire, yo sé de lo que le estaba hablando y no porque lo haya vivido.
que cómo ha estado tan cerca de mí eso que yo digo, Padre Santo, no puedo creer que dos hermanos que si se unieran serían lo más grandioso en el reino, están tan en conflicto que no se dieron cuenta que obviamente uno iba a crecer o a hacerse más fuerte y iba todavía a pisar más al otro. ¡Wow! ¡Qué difícil! No sé si creen que esto es importante, cuidar el corazón. Verso siguiente, Rodrigo, por favor. Luego voy a pedir otro verso y le voy a encargar a alguien más, pero de otro versículo. Estos tres me los va a leer Rodrigo. El segundo, hijo. Dice el 15, pozo ha cavado y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. O sea, ¿cómo alguien puede llegar a pensar, voy a hacer un pozo y lo voy a hacer bien, es más, voy a hacer una trampa para alguien y la voy a hacer bien grandota? Eso no va a concebir bendición. Va a terminar cayendo en el mismo pozo que cavó. ¿Qué dice la Biblia acerca de, o sea, dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la insensata, ¿cómo dice? Con las manos la destruye. Con sus propias manos, o sea, el pozo que cava y luego cae. No, ya no tengo hogar, híjole, y eso no significa nada más de la mujer, o sea, eso no es, solo las mujeres, con sus propias manos lo destruyen. No, 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 esto es hombres o mujeres. ¿Qué si lo que yo estoy edificando tanto me cuesta? O sea, me costó inversión, me costó tiempo, poner el tabiquito del amor. En un enojo, pateo el tabique. En un momento de enojo. Bueno, ¿cómo sé? Eso es inevitable, tranquilos, eso es inevitable. ¿Cuál es el problema? El problema es que se vuelva a repetir y se vuelva a repetir y se vuelva a repetir, porque si ya se está volviendo a repetir, ya no fue un momento, ya no fue una situación que a, 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 eh, casual o normal, ya hay una semilla que está dando a luz y dando, es el mismo hoyo, lo cavo, o sea, cuando dice la Biblia que Dios nos rescató, rescata nuestra vida del hoyo, y hay hoyos que el diablo nos puso y caímos. Hay hoyos que la gente hizo y caímos. Pero también hay algunos hoyitos que nosotros hicimos y nosotros mismos nos fuimos de cabeza a nuestro mismo hoyo. ¿Se acuerdan en el libro de Ruth qué pasó con Naamán y todo ese rollo? ¿Sí se acuerdan de esa historia para no contarla todo? Uno preparó hasta una horca para el otro y terminó él siendo ahorcado en la misma horca que mandó a hacer. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. O sea, la Biblia es veraz, o sea, yo no me lo estoy inventando y no estoy sacando versos torcidos. La Biblia es verdad, o sea, es verdad que si alguien con mala actitud, con un corazón dañado, cava un hoyo y lo hace hondo para dañar a alguien, el primero dañado va a ser él. Una vez oí esto de alguien que era muy bueno para los puños, para las peleas callejeras. Una vez lo oí de esta persona. Y era el hombre rudo de las peleas callejeras. Y un día alguien le preguntó, oye, ¿cómo es que puedes ganar y tener esa fiereza en las peleas? Y fíjese lo que contestó, escúchelo. Él dijo lo siguiente, es que antes de romperle el alma al otro, me la rompí a mí mismo. O sea, en otras palabras, o sea, tuvo que desgarrar su alma de todo sentimiento para ser el feroz y ganar en una pelea. Cuando, cuando estamos diciendo palabras hirientes a nuestro prójimo, antes de lastimarlo con nuestras palabras, nosotros ya no nos damos cuenta y con, con, con permitir ese odio, ese resentimiento, ese enojo, ya nos estamos desgarrando a nosotros mismos, hiriendo a nosotros mismos, dañando a nosotros mismos. Qué importante cuidar el corazón. Muy importante. Verso 3 y último. Dice el 16,
Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Esto no es otra cosa más tan simple como que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y sabe, cuando se trata de examinarnos a nosotros mismos, pues gloria a Dios porque algunas cosas no las he hecho. Ay, gloria, pero que no me crea que por 2 o 3 cosas que yo nunca he hecho, espérate, no pares por eso de examinarte. Porque qué otras cosas tal vez sí hemos hecho mal y que esas que sí hicimos mal, aguas, porque de todos modos las estoy sembrando. De todos modos, las he abonado. De todos modos, toda esa iniquidad va a volver sobre mi cabeza. Te quiero decir algo, gente que se ha hecho millonaria a través de la iniquidad, nunca ha disfrutado el beneficio de eso que alcanzó. Nunca. Aunque tú lo veas que sabe actuar bien y sonríe ante las cámaras, están vacíos ¿por qué entonces mucha gente famosa, con muchos lujos y con todo lo que pudiera alguien desear en la vida, por qué se suicida? Hay un vacío, o sea, porque tal vez en medio de algo hay una iniquidad que está viniendo sobre ellos. Hijos, que tenemos que cuidar el corazón. Tenemos que cuidar el corazón. Sobre todo cuando alguien, o sea, cuando es Dios que te dijo, hijo, ábreme una iglesia aquí, mira, tú dices, Padre, bendito Señor, dame paz con el otro pastor que está aquí cerca, a 20 cuadras, a 5 cuadras, qué sé yo. O sea, que haya paz, que haya unidad, Señor, porque tú me estás mandando. Pero usted no ha visto gente que se enemista porque, es que porque abrieron una iglesia cerca de la mía, o sea, y ya están en conflicto, Padre bendito. Imagínense que eso se hiciera intencional. Vamos a abrir una iglesia aquí y vamos a vaciarle y vamos a jalar a todos los demás. O sea, eso no, esa iniquidad no vino de Dios y no va a traer un buen fruto. El motivo por el cual tú pones una iglesia o el motivo por el cual tú dices, no, yo mejor cambio de pastor. O sea, qué delicado es porque es parte de lo que tenemos que guardar en mi corazón. Ay, Señor, es que esta iglesia que me han invitado, ay, ahí sí como me quieren, ahí como me valoran, ahí ya me cargan hasta el portafolio, ¿no? En cambio, de donde vengo, ya hasta se les olvidó felicitarme el día del pastor, el día de mi cumpleaños, nadie me dio un regalo. Ah, yo mejor cambio de congregación. O sea, cualquiera le puede suceder. Como matrimonios y cuidado de promover esto entre hijos, ¿no? O sea, es muy delicado. Vamos a otras escrituras y ya con esa termino. Bueno, que me la lea este Isa, a ver. Salmo 73, versículos 21 y 22. Ya con Señor, ayúdame. Dice el 21. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. O sea, la amargura, aunque es un espíritu es algo que podríamos decir del alma, pero, híjole, ¿qué significa esto? Que o sea, se llenó de amargura mi alma. Fíjense, o sea, nadie estamos exentos, lo vuelvo a decir, como decía el apóstol. Es que nadie puede evitar que se te pare un pájaro en la cabeza. No puedes evitar que se te pare un pájaro en la cabeza, pero sí puedes evitar que te hagan nido, ¿no? O sea, imagínate ahí todo con el nidote, ¿qué haces ahí? Pues es que se paró el pájaro, pero ya permitiste que te hicieran nido. O sea, nadie está exento de que de repente algo pasó. O sea, y ya sentí enojo, algo me está amargando el día, pero una cosa es eso y otra cosa es que aquí dice el verso que está hablando de alguien que ya permitió. ¿Qué permitió? Que su alma, ¿qué? Se llenara hasta rebosar. Cuando no perdonamos algo prontamente, escúchame bien, porque no me digas que soy mentiroso, soy humano.
Cuando no perdonamos algo inmediatamente, al otro día la amargura, el enojo, ya creció. Al otro día sigo todavía peleándome con el perico y el perico ni era mío, era del vecino. O sea, al otro día, alguien enojado ya, alguien enojado ya piensas, no, hombre, y mañana yo renuncio a todo y dejo todo, y aunque me vuelva un vago de la calle, y estás mira, hasta te imaginas tu vida como por diosero, y dices, bueno, oye, caramba, espérate, lo único que tienes que hacer es perdonar. Imagínense a alguien que ya permitió que su alma se llenara, se llenara, se llenara. ¿Por qué? Porque un dolor, un resentimiento, un dolor, escucha bien, el luto que tú permites más tiempo del que se requiere, lo único que estás diciendo es hacer que mi alma se agobie más. El luto es algo, yo cuando pasé con mi papá, no, a nadie le contaba lo que sentía, lo que soñaba, pero en el fondo yo decía, Señor, esto yo no deseo vivirlo toda mi vida. Me va a frustrar hasta para hacer lo que tenga que hacer. ¿Por qué? Porque yo mismo era el primero que lo extrañaba, yo mismo era el primero que yo decía, mejor que regrese. Yo un día, gente gente me llegó a decir, Pastor Junior, ¿le podría ir a decir a nuestro pastor grande que ya entendimos y que ya regrese? Y yo así de, ¿qué me están diciendo? Sí, porque estoy seguro que no se murió, sino que se escondió para darnos un escarmiento, pero ya, dígale que ya entendimos y que regrese. Te quiero decir algo, o sea, eso, no sé, te causó ahorita, no sé, pero a mí me causó dolor. O sea, ¿cómo? Cuando yo mismo estaba luchando a veces yo tenía sueños de que yo estaba en un lugar, en una reunión, y yo en mi sueño, yo lo veía que él llegaba, y yo decía, le preguntaba, ¿dónde andabas? O sea, si era cierto eso que dijo el hermano, o sea, en mi sueño, y eso me dolía, me torturaba. Y entonces le quería hacer mil preguntas, ¿y por qué lo hiciste? O sea, y siempre mi sueño acababa sin que él me diera una respuesta. Sueño tras sueño de eso. Un día, un día entendí, fíjese, un día dije, a partir de hoy, si yo lo sueño que él llega y lo puedo ver, a partir de hoy no le voy a preguntar nada, porque le he preguntado 20 cosas, nunca me ha contestado una. Mejor voy a esperar a ver si él tiene algo que decirme. Y llegó el momento, hermanos, que en el sueño yo podía ver que llegaba y en inmediato yo decía, no le voy a preguntar nada, tengo que esperar a que él me diga algo. Y estaba yo expectante que me dijera algo. Y hermanos, en el momento que todo parecía que ya me iba a decir algo, en ese momento me despertaba y nunca me decía nada. Y todo eso fue tortuoso para mí, pero si yo permito que algo así me agobie, mire, le voy a decir otra cosa que me decía gente. Hijo, ¿por qué ya no vienes a la iglesia? Es que extraño a mi pastor. Y como extraño a mi pastor, si yo voy a la iglesia, al ver las paredes, al ver el púlpito, al ver las cosas de la iglesia, todo me va a recordar a él y voy a sufrir mucho y mejor por eso no voy a la iglesia. Porque todo me recuerda a él. Luego yo regresaba con mi propia lucha, hijos, y yo decía, híjole, no solo en la iglesia todo me recuerda a él. En la casa todo me recuerda a él. Cuando me veo al espejo, yo sé que tengo sus genes, que la sangre que corre por mis venas me recuerda a él, que mi nombre es igual al de él y todo me recuerda a él. Imagínense la lucha que yo tenía. Si yo permito que mi alma se llene de ese dolor, porque el diablo es astuto, él no va a poner semillas de orgullo en el que sabe que ya es humilde, aunque de repente lo va a intentar, pero él sabe qué semillas va a funcionar con nosotros, cuáles son las más fuertes que él tiene, y el dolor, y cosas, y lo digo porque aquí varios, todos, es más, ahorita que lo estoy viendo, todos hemos pasado por una pérdida aquí, ahorita que lo veo, todos, y tal vez por eso Dios me está permitiendo que abra mi corazón con usted, al grado que el apóstol, tú así,
Andy Noé lo grabó. Yo no sé qué hubiera sucedido si no lo hubiera grabado Andy Noé. Lo he escuchado por lo menos 100 veces. Una visita del apóstol que no avisaron. Yo ya me iba de viaje para otro lado. De repente me dicen, va a ir el apóstol a Guadalajara. Yo traía una necesidad muy grande. Fui a Guadalajara, llego la primera noche, oigo la predicación y lo que el apóstol jamás ha hecho en muchos años, se baja de predicar, empieza a cantar, que la gracia de Dios se revele. Y al primero que va y ora es por mí y me empieza a decir, no permitas que la angustia consuma tu alma. Esa angustia de los antepasados, porque ya no estás a la sombra de tus antepasados, ahora estás a la sombra del Omnipotente. Y todo lo que me dijo, y esta palabra ha venido sobre ti, y Dios trajo a este siervo para decírtela, hijos, ¿ustedes creen que yo no he pasado años de batallas, de todas estas semillas que el diablo avienta constantemente? La angustia puede ser algo que, una semilla del diablo, angustia, dolor, pena por uno mismo, soledad, o sea, cualquier cosa, hijos. Pero si no las vencemos, se va a volver evidente que no nos va a servir de nada, ni 5, ni 20, ni 100 claves para llegar a la meta. ¿Sabes por qué estoy diciendo esto tan fuerte y con esto ya termino? Porque aún a gente que han querido llevar a la fuerza a la iglesia, yo los puedo ver, están en la iglesia, pero no están en la iglesia. Están en medio de la atmósfera de mover de Dios y ellos están inmutados. Para ellos, las paredes son de otro color. O sea, cuando alguien permite una semilla en su corazón, puede estar oyendo el mismo mensaje. 20 cambian y 20 se quedaron igual. Por eso me atrevo a decir, no van a servir las 5 claves, las 20 o las que sean. Si el estado de mi corazón, hay un algo que lo neutraliza. Y tal vez no estoy consciente, pero puedo orar, Espíritu Santo, revélame qué es, que neutraliza cada semilla que tú siembras en mi corazón. Esa semilla que está sembrada, que la permití, la ahoga, la ahoga, la ahoga. Porque es cizaña. Cuando el diablo pone cizaña en tu corazón, esa cizaña siempre va a querer ahogar la semilla de Dios. Ah, pastor, pero si es que a mí nunca me ha pedido perdón mi esposo. ¿Dónde dice en la Biblia que hasta que te pidan perdón, perdones? Cuando Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Jesús no le contestó, las veces que te pidan perdón. No. Y Pedro pensó, 7 veces, ¿verdad, Señor? No, es que 7, 70 veces 7. ¿Cuántos ya hemos perdonado a nuestra esposa o a nuestros hijos? Por lo menos 70 veces 7. A ver, alguien que me levante la mano así como 70 veces de lo mismo, pastor. Es que ya se lo dije 1000 veces, pues 70 veces 7, pues casi le estás llegando casi le estás llegando al número, ¿no? Pero ahora esas 70 veces 7 vuélvelas a repetir al otro día, porque nosotros también necesitamos que nos perdone, porque yo también soy hombre sujeto al tiempo, al espacio, a la carne. A mí también me duelen las mismas cosas. A mí me pisas el callo, a mí también me duele. Decían de un mexicano, decía un mexicano, mira, porque estaba un ingeniero diciéndole al mexicano, mira, le decía al mexicano, mira, mexicano, en la punta de ese poste hay un transformador muy importante que necesita resetearse para poder tener señal en esta computadora. Entonces, si no tenemos señal en esta computadora, y tratándole de explicar, ya llevaba media hora y el mexicano nomás así viendo para arriba, no, no, pues sí está grave el problema. No, qué difícil. O sea, y ya llevaba ahí una hora el ingeniero tratándole de explicar al mexicano la importancia del por qué tenía que subir. Y en eso llega otro compañero y le dice, compañero, deje de hacer eso. Así no se hace, mire, yo le voy a enseñar cómo.
Simplemente le dijo al mexicano, a que no tienes lo suficiente valor para subirte ahí arriba. El mexicano ya estaba arriba en menos de un minuto. O sea, hay gente que si tú le quieres explicar y explicar, nunca va a avanzar. Hay gente que hay que retarla, hay que decirle a que no te atreves a cambiar. Te demuestro que sí. A que no te comes esa tuna, aunque me espine la mano, me la como. Hay gente que es así. Bueno, hijos, perdónenme si yo fui el ingeniero que les trató de explicar el por qué es necesario que no soltemos aquellas cosas que dijimos el mes pasado con respecto de buscar 3 áreas que tal vez nos están estorbando y que necesitamos levantarnos para resplandecer. Porque nada va a servir que yo les dé las 5 claves, las 20, o que nos pasemos el resto del año hablando de cómo avanzar hacia el propósito, si no hemos resuelto ni 3 cosas que tenemos que darnos cuenta qué me está estorbando a mí. Y tal vez una de esas puede ser que siempre estoy culpando a los demás. Ser responsable de ti mismo. No digas me hicieron enojar. Tú te enojaste porque tú así lo decidiste. No digas es que me sacan de quicio. No importa que tengas gente difícil a tu alrededor. Tú decides si te sacan de quicio o no. ¿O qué un día ustedes creen que no le hacían muchas a Jesús como para que Jesús les dijera un día a los discípulos, oigan, Boajernes, siempre sí pidan fuego contra estos porque ya me tienen harto? Y todo el tiempo estaban tras de Jesús, tentándolo, queriéndole poner trampas, diciéndole hijo de fornicación, diciéndole profeta falso, diciéndole tantas cosas. O sea, Padre bendito, nuestro Señor Jesús no permitió que otros tomaran la responsabilidad de sus decisiones. Él tomaba sus decisiones. ¿Acaso no creen que yo pudiera pedir 1 millar de ángeles a mi Padre? ¿Ustedes creen que no me lo va a enviar? ¿Por qué no lo pedir? No, pero nosotros tal vez ponemos, Señor, trae tus ángeles y córtale la cabeza a estos 4 que me hacen la vida de cuadritos. Señor, esta casa de Lucy, derríbala y comenzamos otra, porque en 3 días levántala, porque estos no entienden. O sea, si alguien se pone a hacer así, quiere decir que esa es una, esa es una, esa es una, esa es una. Segundo, si todavía, por ejemplo, no tengo mis 3, alguien por ahí dijo, ya tengo una y con esa tengo. Esa es otra que, o sea, si te dicen 3, te lo están diciendo por amor, porque tal vez son 100, pero vamos a empezar con 3 y tú con una ya te conformaste, o simplemente estás diciendo, ya entendí, pastor, ya entendí, si quieres ya pasamos a la siguiente clase, pero eso ya entendí. No, haz tus 3 y trabaja tus 3, porque tal vez la procrastinación, el dejarlo para después, el no completar las cosas, o el doble ánimo, hoy digo que sí y mañana otra vez no, hoy digo que te amo y mañana que ya no te aguanto, o sea, tal vez esa es la segunda. Yo no estoy diciendo usted, estoy diciendo de mí, pero tal vez esa. Pero yo no puedo quedarme. Andy Noé decía el domingo acerca de la palabra, o sea, tenemos la palabra. Y a veces yo digo, Padre bendito, o sea, y de verdad sí la tenemos, o ya dejamos que se comieran los pájaros, la palabra, ya no hay semilla. Padre bendito. No, o sea, no se crean, hijos, no se crean. Por ejemplo, puede ser esa indiferencia. Otra cosa que puede ser esa manera de racionalizar todo. Es que hasta que yo no entienda el por qué me dijeron que haga esto, yo no lo hago. Imagínense que hasta que así le hubiera contestado Abraham a Dios, pero ¿por qué tengo que salir? Dime por qué, y dime por qué sin mi familia, y dime a dónde, pero si no me dices todo esto, ni voy. O sea, imagínense, todavía no hubiera pueblo de Israel. ¿Y por qué me escogiste a mí? ¿Y por qué yo? Y hay gente que por razonar, hasta que yo no lo entienda, o peor aún, si en su razonamiento ya dijeron, eso no es justo, eso no se vale,
O están pensando, eso el pastor lo dijo por los de casa por los de Coacalco. Y nada más estar pensando eso, es eso, hijo, no digas, ¿cuáles serán? Es eso. Matrimonios que tú estás hablando en una plática de matrimonios y estás diciendo que hay que evitar el desorden y luego estás viendo quién codeando. ¿Ya oíste? ¿Ya oíste al pastor? A ver si ahora sí pones atención. O sea, eso no, esa es la tuya. La tuya es siempre estar con el dedo, a ver quién fue, quién no. Hijos, tenemos que trabajar en nuestras tres y de verdad nada más necesito que me digan, ya tengo mis tres, pastor, y ya estoy trabajando en ellas. No necesito que ahorita las hablen, las digan, ya después será, pero sí las tengan, sí las trabajemos. Sí las tengamos y sí las trabajemos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, no, ya no digo ejemplos, ya dijimos de acuerdo, vámonos todos tranquilos y que lo demás el Señor se los revele. Esa es otra. La gente que se ofende, yo digo, Señor, que tú se los reveles. Y luego ya me están diciendo, ay, pastor, usted me dijo que yo no tengo revelación, que tengo los ojos ciegos, que no puedo ver. Ay, Señor, pues por eso que me acabas de decir, por eso es verdad lo que digo yo, porque no estás viendo que eso es lo que te está estorbando. No estás viendo que esa actitud de decir, pero bueno, ya acabamos, ¿no? Ya acabamos. Ayúdenme a orar, por favor. Oren por mí porque yo traigo un enredo en mi cabecita, porque yo mismo digo, Señor, yo quisiera que uno de estos 5 pasos me lleve al otro, sea perfecto, pero me di cuenta, no puedo tener claridad en la visión si mi corazón me ofusca. No puedo tener el respaldo de Dios si estoy haciendo mi voluntad y no la veo. No puedo trabajar en equipo con alguien porque siempre le encuentro pelos a todo el mundo. Y no puedo vivir en integridad y en santidad porque todo lo demás me estorba. Porque son los 5 puntos que hoy tenía. Necesito cambiar. Necesito crecer en esto. Y todos lo necesitamos, ¿eh? No me diga que, mire, escuche bien. Ahora sí con esto termino. Yo a veces he oído gente predicar y digo, Padre bendito, todo eso que predicaron está tremendo. El asunto es que no vive nada de lo que predicó, pero si con que él viviera solo lo que predicó ese día, con eso ya tenemos 2 iglesias más de este lado. Y yo a veces, cuando una vez lo vi así de alguien, en inmediato dije, ¿y qué si me lo aplicara a mí? Que por mis cosas, tal vez por eso no hemos avanzado, por no soltar confianza, qué sé yo, mis cosas, estoy hablando. Si yo mismo si yo estuviera haciendo eso que acabo de predicar, no estuviera así mi matrimonio, no estuviera así la iglesia, no estuviera así mi negocio, no estuvieran así mis finanzas, no estuviera así mi salud, o sea, así a veces yo me he dicho a mí mismo, Señor, Padre bendito, no la tengo fácil yo porque cada vez que le quiero poner el dedo a alguien, tengo 3 que me están señalando a mí, estos 3. Siempre me pasa. Entonces, gracias por escucharme lo que me acabo de predicar a mí mismo. Espero que sea de bendición para ustedes, mis hijos. Y avancemos todos. Y los que le están echando muchas ganas, no digan, ay, pastor, yo que tantas ganas le estaba echando, yo sí tenía mis 3, y usted dijo todo eso, qué bueno, pues ve por otras 3. Y qué bueno que tú vas bien. Ya luego nos compartes. Es más, puedes escribir, pastor, como yo voy re bien, póngame uno de estos miércoles y con mucho gusto yo te pongo. Y nos compartes, porque somos un cuerpo de Cristo. Yo puedo recibir de ti. La gracia que está en ti no está en mí, la que está en mí no está en el otro. Todos necesitamos de todos, sí o no. Yo necesito de mis hijos, de mi esposa y mis hijos necesitan de mí, aunque a veces no les caiga bien. Todos necesitamos de todos, el grande del pequeño, el niño del adulto, el rico del pobre. Todos necesitamos de todos. Entonces, vamos a hacer esa oración que dije yo para terminar. Y voy a pedir a Andy, ¿no? Ahora sí puedes hablar, hijo. Ora por nosotros y ora por mí. Por favor, sobre todo por mí. Ay, sí. No
No se oye, mijo, no se oye. A ver, déjame, yo prendo. No, sí, el micrófono. Es el tuyo. Ahora ya me oyen. Señor, te damos gracias una vez más por todo lo que tú has hecho, Señor, y seguirás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que cambia a todos. Y yo sé que tú nos estás llevando, Señor, para cumplir el propósito para el cual tú nos estás llamando a cada uno de nosotros, Señor. Y sé que estás preparando, Señor, la vida de cada uno de nosotros para seguir avanzando, para ir hacia adelante, Señor. Y saber que tú tienes, Señor, siempre una palabra para cambiar, Señor, nuestra vida. Padre, gracias por la vida de nuestro pastor. Señor, yo sé que tú le darás dirección, sé que tú le estás dando, Señor, tu gracia, tu favor. Padre, que en medio de estos tiempos, en esta transición, Señor, Padre, tu gracia, tu sabiduría venga, Señor, sobre su vida, Señor, y que tú le guíes a toda verdad. Padre, que tú le enseñes tu perfecta voluntad, la cual es agradable y perfecta, Señor, para este tiempo. Padre, que cada uno de nosotros podamos hoy, Señor, ser esa ayuda, Señor, para con él. Padre, que cada uno de nosotros podamos levantar sus manos, Señor, y también, Señor, ser esas ayudas, Padre, lo cual, Señor, también pedimos tu gracia y tu favor, Padre, para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, para poder apoyar a la obra, poder ayudar, Señor, en el ministerio de nuestro pastor. Y Padre, que cada uno de nosotros podamos siempre estar, Señor, listos, preparados para toda buena obra. Gracias, Señor, por este tiempo. Y Padre, asimismo está en tus manos la vida de nuestro pastor y su familia. Padre, que tú lo sigas guardando, que tu gracia, tu sabiduría sigan siendo con ellos. Y Padre, que tú seas quien los guarde y los proteja de toda acechanza del maligno. Asimismo, Padre, declaramos que la sangre de Jesús es puesta sobre cada uno de ellos y asimismo sobre cada casa que está en esta conexión, Padre. Aún los que están ausentes, Padre, declaramos el poder de la sangre de Jesús. Y Padre, sé tú nuestra ayuda, sé tú nuestra fortaleza, sé tú nuestra guía, precioso Espíritu Santo, en estos tiempos. En el nombre de Jesús, te damos gracias desde ahora y para siempre. Amén y amén.